Aquí comienza Caminando por la Vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Buenos días, caminantes. Si ahora mismo tuvierais la oportunidad de crear la vida que queréis, ¿cómo sería? Cuando hacemos esta pregunta, sabemos que ahora mismo nos encontraremos con caminantes emocionados que tienen bien claro cómo desean cada parcela de su vida, y otro grupo de caminantes que tal vez saben lo que no quieren, pero no tanto que desean. Y la pregunta de cuál es la vida que sueñas sea realmente agobiante para ellos. Hemos hablado en numerosas ocasiones de cómo nuestros pensamientos contribuyen a crear nuestra realidad. Y hoy vamos a dar un paso más en este tema. De la mano de la experta Eva Sandoval nos adentramos en el mundo de las creencias y en cómo conectar con nuestro verdadero potencial para crear la vida que deseamos. Por un extraño motivo, se han grabado en nosotros creencias que a través de nuestra voz interior nos mutilan diciendo: no hagas eso, no pienses tonterías, esfuérzate más, ese sueño no es para ti, no está a tu alcance. Y sabéis qué, caminantes, deberíamos estar obligados a ser felices, a entregar lo mejor de nosotros en cada paso que demos. ¿Os habéis fijado cómo sentís cuando hacéis algo que os gusta de verdad? Las horas pasan volando, sientes que tu vida tiene sentido, disfrutas, contribuyes al bienestar de otros, estás más creativo, con mayor nivel de energía, más alegre, sereno. El cuerpo es realmente sabio y su forma de decirnos que nos vayamos del camino que no nos toca es manifestándolo a través de su malestar. Si esto que estoy diciendo te resuena, párate y fíjate qué es lo que estás rechazando y qué es lo que te gustaría acoger. Nos hemos encontrado por el camino con muchas personas que, como decía hace un momento, saben lo que quieren, pero sin embargo conocen muy poquito de sus sueños. Caminantes, no tengáis miedo a soñar, expandid vuestra mente, permitíos por lo menos poner forma en vuestra imaginación a esas cosas que viven en el subconsciente y que están deseando que le deis un lugar. Permitíos por lo menos sentir la sensación que experimentaríais si eso que aparece estuviera en vuestra vida. Permitíos vivir lo que podríamos llamar la gran vida, porque esa es la única que os merecéis y solo depende de vosotros que se convierta en realidad o no. Comenzamos enseguida la entrevista con Eva Sandoval y además ya sabéis que os vamos a recomendar libros, también os vamos a regalar una vida inspiradora, os propondremos ejercicios prácticos en clave de coaching y nos acompañará Patricia Restrepo para hablarnos de alimentación inteligente y nutritiva. Si queréis poneros en contacto con el programa ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook /Caminando por la Vida Radio, nuestro Twitter es @caminando por, también por email caminandoporlavidaradio@gmail.com, y si quieres escuchar este programa, los anteriores, compartirlo con otras personas, ¿dónde nos buscas? Exacto, en la plataforma iVoox. Allí también buscas Caminando por la Vida Radio y tienes todos los audios del programa. Mi nombre es Patricia Berzosa y te doy la bienvenida a Caminando por la Vida, el programa de desarrollo personal de Radio Sport Valencia. Muy buenos días, Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia. Llego este domingo con la frase en mi cabeza de que creer es crear, y cuánto lo sabemos, pero a veces cómo nos cuesta creer, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta? Es un programa potente. Vamos a trabajarlo con Eva Sandoval, te la presento. Eva Sandoval tiene un pasado de empresaria que dejó atrás para encontrar el verdadero sentido a su vida. Después de haber fundado y cerrado 4 empresas diferentes, tras tomar esta decisión se encontró sin hogar ni dinero, durmiendo en una playa del sur de Cataluña. Hoy en día es una gran referente en el ámbito de desactivar falsas creencias. Es autora de los libros ¿Y tú qué crees? Y Tu poder ninja. Eva camina por la vida de la mano de niños y amigos que sepan disfrutar, conocerse, aprender, pararse, sentir, cantar, bailar y, sobre todo, reírse de sí mismos. Se estremece ante esa sabiduría de los niños cuando le hablan sobre algo que acaba de preguntar al universo. Disfruta al ver los ojos brillantes y las sonrisas de los asistentes a las conferencias cuando algo les resuena en su interior. También leer testimonios de lectores que afirman haberse transformado y mirar el mundo desde una montaña alta. Eva Sandoval saborea la buena música, las mañanas y las noches, justo antes de quedarse dormida y justo al despertar. Las tazas de té rojo en una libreta en blanco mientras las ideas se permiten salir. Y por supuesto, disfruta el sol y el agua del mar en la playa, pues su alma camina hacia el presente, hacia el aquí y ahora. Eva nos regala su gran aprendizaje personal,
Todo está conectado. No trates de entender lo que no entiendes, porque eso te estancará precisamente en aquello que no entiendes. Déjalo ir y estarás creando el espacio necesario para que se coloque en su lugar y, por tanto, acabarás entendiéndolo cuando sea el momento. Y nos quedamos con una de sus grandes declaraciones encontrada en su página web. Cuando haces lo que realmente amas, todo lo que necesitas aparece. Conecta con tu grandeza interior. Muy buenos días, Eva Sandoval. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo y sobre todo porque vamos a tratar, ¿verdad, Eva?, un tema muy potente en nuestra vida, como es el de las creencias. Sí, y os quiero agradecer porque aún estoy emocionada con las palabras que he estado escuchando ahora mismo y la forma en la que transmitís es realmente muy potente porque energéticamente yo tengo la creencia, ya que venimos a hablar de creencias, de que las palabras son muy potentes y transmiten energía, ¿no? Incluso hay muchas veces que hay palabras que no sabemos qué significan, pero tienen un efecto en nosotros. Y, he recibido una energía vuestra absolutamente muy, muy poderosa y quiero agradeceros eso antes de nada. Muchas gracias a ti, Eva. Gracias a ti también, Eva. Eva, cuando hablamos tan solo de la posibilidad de crear nuestra vida, seguro que más de uno de los caminantes que nos esté escuchando está pensando, sí, ya, ¿qué más quisiera yo que poder crear mi vida? Sí, y eso nos ha pasado a todos los caminantes. Es decir, es una parte del camino. Durante mucho tiempo me he dedicado a decir que podemos cambiar todo. Y a lo que me refería específicamente es que podemos cambiarlo en el momento que podemos cambiarlo. Entonces, creo que la vida es un entrenamiento constante. Y si una persona está creyendo que no puede cambiarlo, que deje pasar un poco de tiempo. Porque casi todos los que hemos cambiado hemos pasado por ese momento. Entonces, es una cuestión de utilizar una de las herramientas más antiguas que existen, que es parar. Si un caminante está pensando eso, que él no puede, que pare y que se espere y que observe. Porque simplemente significa que ese momento él está creando, que la palabra creencia, estamos hablando de lo mismo cuando creamos, sabemos que creamos a través de creencias, está creando que no puede. Y que no pueda ahora no significa que no pueda mañana. Para mí eso es una de las cosas que más más amplitud me regaló en la vida. El hecho de, en lugar de resistirme, que es lo que suele pasar, que como además ahora tenemos tantas herramientas de autoayuda y encima a esa frustración, porque al final una persona que está diciendo yo no puedo crear mi vida, en realidad tiene una sensación de frustración. Antes, Patricia, decías que realmente cuando nos sentimos bien, que todos hemos conectado con ese momento en el que creemos que todo es posible y que estamos contribuyendo y que disfrutamos. Entonces, la persona que está sintiendo eso, en realidad, está sintiendo una frustración o una impotencia que hay que sumarle ahora, que resulta que si haces eso, no es lo que deberías hacer, porque como todo el mundo te está diciendo que puedes crear tu vida, entonces ese es un momento muy delicado para mí del camino. Entonces, las personas que estén en eso, simplemente que dejen pasar un poco más de tiempo y que utilicen lo que hay a su alrededor. Al final, las herramientas que nos ofrece la vida de muchas formas, porque uno se puede transformar a través de una sonrisa, a través de ver un amanecer, a través de muchas cosas y efectivamente a través de una serie de herramientas que el mundo ahora mismo nos está regalando y que simplemente observe qué hay a su alrededor y que utilice lo que tiene. ¿Cómo relaja, Eva, esta frase que nos has dicho, que no pueda cambiar ahora no significa que no pueda hacerlo mañana, ¿verdad? Es que tan solo pronunciar esas palabras te reconforta el alma, te cambia, te calma algo interiormente y dices, está bien, está bien. Claro, porque esa es la esencia de lo que llevamos dentro. Cuando antes también decíais que cuando resuena algo, ¿no? O sea, ese concepto de resonar, que ahora se está escuchando esa palabra mucho más, es la que cuando resuenan las verdades en el sentido no de juicio, de algo correcto o incorrecto, sino la verdad esencial, cuando uno sabe algo y realmente se relaja, ¿no? Físicamente también hay si uno se observa físicamente,
se dará cuenta de cuando escucha ciertas cosas, su cuerpo se relaja. Y realmente, aunque nos hayan educado y programado, antes dijiste, creo que era por un extraño motivo, ¿no? Y me pareció súper bonito, porque en realidad al final uno ni siquiera sabe por qué nos enseñan lo que nos enseñan si realmente no nos está ayudando. Y bueno, como se trata de no intentar entender nada, sino de cambiar, pues aceptamos. Y al final el cuerpo nos está dando la información. Hay cosas que escuchamos y nos relajamos. La tensión no nos lleva a ningún lugar. Entonces, eso para mí es una invitación ahora. Yo he pasado he hecho, digamos, muchas partes del camino de muchas maneras. Y realmente una de las cosas que creo que más nos ciega o no nos deja ver el siguiente paso, porque el siguiente paso es una parte muy importante de nuestra vida, es el hecho de estar en tensión. Y si yo estoy creyendo que no puedo hacer algo, estoy en tensión. En cambio, si creo que, vale, no puedo hacerlo ahora, porque esa es otra cosa, ¿no? El no ir en contra de uno mismo. Pues ahora mismo no puedo hacerlo y efectivamente no significa que no lo pueda hacer mañana. Ahí hay un momento de relajación donde puede entrar el siguiente paso. Eva, háblanos un poquito de tu historia personal. ¿A ti qué fue lo que te impulsó a realizar tu cambio, tu transformación? Una sensación muy fuerte de infelicidad, una sensación de no estar donde quería estar. En realidad, yo lloraba de vez en cuando, ¿no? Y no sabía mucho por qué, y me sentía muy desgraciada cuando en realidad tenía aparentemente todo, ¿no? Tenía lo que las personas, lo que nos programan y nos dicen que cuando tengamos eso seremos felices, como el dinero, como las parejas, como el éxito, ese tipo de cosas. Entonces, llegó un momento en el que ya era insostenible, porque durante mucho tiempo yo sentía eso y lo que hacía era anestesiarme. Es decir, encontraba unas formas que están bastante extendidas en la sociedad en la que vivimos, en las que directamente nos anestesiamos, pues como puede ser desde el alcohol, por ejemplo, de irse con los amigos y emborracharse, uno se emborracha y ya no se acuerda de nada, y ese tipo de cosas que para mí solo son anestesias que duran pues lo que duran, ¿no? También habéis dicho al principio el concepto de que el cuerpo nos va dando información. Entonces a mí la información ya era demasiado. Si lo ponía en una balanza realmente ya pesaba mucho mi sensación como de insatisfacción y de infelicidad. Entonces ya no pude más, ya era el final de mi... ya era la cuarta empresa que tenía en un intento de que las cosas me funcionaran y no funcionaban. O sea, claro, en ese momento para mí era un caos, ahora me doy cuenta de que es una bendición, que eso pasa muchas veces también, que nos pasa algo y creemos que es el fin del mundo y luego cuando pasa el tiempo simplemente es algo pues muy importante para el momento en el que estamos ahora. Lo agradecemos. Sí, agradecemos aquel momento crítico que nos sucedió. Claro, sí. Es curioso, ¿eh? Y además, al final, y muchas veces se convierte como una anécdota y todo, ¿no? Mira, me pasó eso, perdí eso, ¿sabes? O aquel no me llamó, o no sé qué, ¿no? Y realmente se convierte en algo anecdótico. Entonces, pero digamos que en el momento que lo vivimos, como ese ejemplo de ese caminante que cree que no puede, es un momento intenso. Para mí fue un momento muy intenso y yo no encontré otra manera, era la manera de aquel momento, la manera de hacerlo, que cortar con todo como de un momento hacia otro. O sea, yo recuerdo la sensación de no puedo más a la sensación de voy a estar siempre donde quiero estar. O sea, me hice como una promesa a mí misma. Dije, bueno, yo no sé qué es la vida, porque realmente todo lo que me han enseñado hasta ahora no me funciona para sentirme satisfecha y feliz, con lo cual reconozco que no tengo ni idea de lo que es la vida y, claro, me doy cuenta de que la vida no es lo que estoy viviendo. Entonces, voy a averiguar qué es la vida. Y así lo hice, con ese compromiso fui fiel a mí misma, por decir así. Entonces hice un cambio radical, ¿os imagináis? Lo dejé todo. Dejé la empresa, claro, no tenía ingresos, empecé a perder todo. Que cuando explico esto no me gusta explicarlo mucho porque hay personas que dicen, mira, como Eva hizo eso, es como si fuera necesario. Sí, que igual toman la creencia, ¿no?, de que es necesario perder todo para luego ganar mucho. Exacto, porque además es una creencia muy extendida también. Y mis amigos muchas veces me lo, sobre todo al principio me decían, claro, Eva, es que tú pasaste por un momento muy malo, da igual, etiquetado como malo, y claro, y gracias a eso, no es gracias a eso, eso fue una parte del camino. Y yo
lo vivía así, no quiere decir que tú lo vivas así. De hecho, muchos amigos míos y personas de mi alrededor están transformando sus vidas sin necesidad de vivir ninguna crisis. O sea, que eso también me gusta que los oyentes lo tengan claro, ¿no? Que el ejemplo de alguien no quiere decir que tengamos que hacer todo lo que esa persona hace. En mi caso fue así, porque además yo había llevado las cosas como muy lejos, digamos, ¿no? Es decir, me había creído mucho que yo iba a conseguir todo de la forma en que lo estaba haciendo. Entonces mi manera de dejarlo fue muy radical. Y Eva, ¿qué crees tú que tienen en común las personas que crean su vida? Hay 3 conceptos que creo que tienen en común. Uno es su actitud, la actitud que tienen. Tú puedes distinguir entre alguien, independientemente de sus circunstancias, puedes distinguir a alguien cuando realmente siente que puede crear su vida, incluso cuando aún no está manifestando, por decir así, lo que está creando, porque para mí ese es el momento más delicado. Esa es una de las cosas que tienen en común. Y lo otro que viene junto es la perseverancia. Porque cuando uno todavía no está viendo lo que quiere y que cree que puede tener, ahí hay un momento muy intenso en el que uno quiere perseverar. Y entonces viene la fe, que la fe es un concepto que yo incluí en mi tercer libro. Estas 3 cosas hay en el segundo libro. Estos 3 conceptos están como muy, porque la fe es un concepto. Yo me eduqué en un colegio religioso y entonces estuve mucho tiempo peleada con el concepto de la fe, porque lo tenía muy, muy relacionado con la religión, y realmente la fe es un concepto que las personas que creen tienen, y no tiene por qué ser religioso, cada uno que tenga fe en lo que sea, pero el concepto de creer en algo incluye tener fe en ese algo, incluso tener fe en uno mismo, o tener fe en la vida, o tener fe en la humanidad, tener fe en algo. Eso es un concepto también muy común entre las personas que crean su vida. ¿Hasta qué punto, Eva, para que a nuestros caminantes les quede claro y nos quede a todos claro, hasta qué punto las creencias marcan nuestra realidad? Lo que yo creo ahora mismo que efectivamente es una creencia, es decir, dejemos claro que cuando hablamos, en realidad estamos dando información sobre nuestro sistema de creencias. Creo que siempre tenemos creencias, y lo que yo veo ahora es que creamos nuestra realidad, te diría, casi a un 100% en función de nuestro sistema de creencias. Y se puede ver muy fácil porque las creencias son muy detectables en el discurso de las personas. El discurso de las personas, cuando lo que dicen, lo dicen con intención, porque también es verdad que hay personas que dicen cosas y creen otras, pero no nos vamos a meter ahí, sino simplemente en lo que dicen las personas, pues lo que dicen de la vida, lo que dicen de ellos mismos, de otras personas, del mundo, de lo que sea. Normalmente la persona que tiene un sistema de creencias, su realidad la está viendo con ese filtro. O sea, al final todos compartimos una realidad y cada uno la vemos de una manera. Es decir, que cuando vamos creando en función de ese sistema de creencias que tenemos. O sea que yo diría en un 100%. Entonces, Eva, un primer paso, por ejemplo, en nuestra vida sería detectar las creencias que tenemos en torno a X tema, por ejemplo, que puede ser, pues eso, analizando nuestra forma de hablar, las cosas que nos preocupan, las cosas que pensamos. Pero, ¿cómo podemos eliminar aquellas que nos perjudican? Poniendo la atención en aquellas que nos benefician. ¿Nos lo explicas? Claro, mira, nos han educado para... Hay una anécdota que explica muy bien esto, ¿no? Que dicen que una madre fue tenía una reunión con un profesor y para hablar de su hijo, digamos, y el profesor le dice, mire, su hijo ha suspendido matemáticas y ha sacado un 10 en dibujo técnico. Y la madre le dice, ¿y qué hago? ¿Le apunto a clases de matemáticas? Y el profesor le dice, no señora, apunte a clases de dibujo técnico. Uh-huh. Pero en cambio, fíjate que la educación que conocemos, ¿qué hace en ese caso?
siempre. Claro, reforzar las matemáticas. Claro. En lugar de aquello en lo que ya se está brillando de forma natural. Claro, en lugar de potenciar lo que, como tú has dicho, ¿no? Lo que es de forma natural. Entonces, en este caso, en el caso de cómo eliminar creencias, eliminarlas es lo que yo veo ahora, ¿eh? Uh-huh. Por ahí hacemos otra entrevista dentro de 5 años y a lo mejor te cuento otra cosa. O sea que también hay que tener en cuenta que hay muchas maneras de hacer cosas, ¿eh? Lo que yo creo ahora es que ponernos a eliminar las creencias no vale de nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que funcionamos por la atención. Nosotros ponemos la atención en algo y eso se expande. ¿Te ha pasado alguna vez que te quieres comprar un coche y ves ese coche por todos lados? Exacto. Sí, o la persona que quiere quedarse embarazada y ve mujeres embarazadas por todos sitios. Eso es un tema de atención. Entonces, nosotros, yo creo que funcionamos así, y cuando ponemos la atención en lo que queremos eliminar, seguimos creando eso que queremos eliminar. Con lo cual, lo más práctico es empezar a enfocarnos en algo, o sea, en una creencia que nos beneficie. En una creencia que queremos instalar, ¿verdad? Exacto. Y de esa forma, ¿cómo podemos, Eva, incorporar una creencia nueva? Claro, hablemos de un ejemplo. Por ejemplo, si yo creo que la vida es dura, ¿sí? ¿Te refieres a algo así, por ejemplo? Exacto. ¿No? Yo creo que la vida es dura, me he enterado de que las creencias se pueden cambiar y quiero cambiar eso, ¿vale? Vale, entonces, para eliminar que la creencia de que la vida es dura, quiero dejar de pensar que la vida es dura. Entonces, yo quiero saber conmigo mismo, y evidentemente en interacción con todo lo que tengo a mi alrededor, porque por ahí estoy escuchando un programa de radio como este y tengo la información que yo necesito en ese momento, es decir, eso también forma parte de mí. Uh-huh. Y me doy cuenta, y mira, pues hay unas chicas ahí que están hablando de que la vida puede ser magnífica. Mira, pues a mí lo que yo quiero es que mi vida sea magnífica. Entonces ya tienes la atención en otro lugar. Cuando yo crea que la vida es dura, lo que quiero hacer es, en lugar de poner la atención en que la vida es dura, es poner la atención en que la vida es magnífica. Sí, tú notas esa diferencia entre la energía de la vida es dura y la energía de la vida es magnífica. Absolutamente. Además, como uno toma esa decisión, ¿verdad? Ya te toca estar buscando continuamente esas cosas en el exterior que manifiestan que la vida es maravillosa y suave. Es fácil. Claro, exacto. Entonces, en el momento en el que empiezo a cambiar mi atención cada vez que vuelvo a sentir que la vida es dura y la pongo en la vida, da igual, hemos dicho este ejemplo, pero puede ser la vida es fácil, lo que cada persona quiera, ¿eh? Cuando pongo la atención ahí, mis filtros están cambiando y yo empiezo a ver cosas diferentes. Y eso, en mi creencia, es un entrenamiento. Es decir, cuando yo hago eso, el sector del crecimiento personal, que yo he estado durante mucho tiempo enseñando una herramienta para cambiar creencias y he dejado de hacerlo, hay una parte del sector que está añadiendo frustración a nuestra frustración inicial, sin darnos cuenta, porque como para otras personas ha sido muy fácil hacer algo, nosotros creemos que ha de ser igual de fácil para nosotros. Es decir, yo descubro que ha escuchado a una chica hablar por la radio y de repente dice que cuando yo crea que la vida es dura, he de poner la atención en la vida es magnífica, lo hago 3 veces, no me sale, lo dejo. Ahí está, ¿sí? Uno de esos conceptos de los que hablabas, ¿no? La perseverancia. Exacto. Entonces, es justo en ese momento en el que quiero seguir. Porque si yo realmente quiero eso, me he de dar cuenta, por ejemplo, en mi caso, cuando me di cuenta de lo que estaba creando, pues ya llevaba 30 años creándolo. Uh-huh. Entonces, claro, a lo mejor empiezo a cambiar a entrenar diferente, a poner la atención en otro lugar, a empezar a vivir mi vida diferente. Y entonces, en ese momento me doy cuenta que las primeras veces, tal vez, no tengo un resultado inmediato, que es donde la mayoría de personas lo dejan. Y eso también tiene que ver con la educación, porque nos han educado en salas, o en clases de 30 personas, siempre yendo a ritmo de el mejor. Entonces, es un poquito a tener en cuenta que el mejor en literatura no tiene por qué ser el mejor en matemáticas, ni el mejor en... Y además, alguien puede aprender una cosa en un día y otro puede tardar 10 días y otro puede tardar 3 meses. ¿Sí? Entonces, por eso, yo creo que para cambiar creencias lo más importante es conocerse a uno mismo, respetarse a uno mismo y amarse a uno mismo, le pase lo que le pase, y mantener la perseverancia suficiente para saber que las cosas van a ir hacia donde uno está proyectando.
Claro, en el ejemplo que ponías hablabas de, bueno, yo soy consciente de que tengo la creencia de que la vida es difícil y ahora quiero instalar esta nueva creencia de la vida es maravillosa. Pero ¿qué ocurre con aquellas creencias que están instaladas en nuestro subconsciente o en nuestra parte no consciente y que estamos funcionando a través de esas creencias, pero no nos estamos dando cuenta? Bueno, si miras tu vida sí te das cuenta. Quiero decir, ¿de qué manera sí, podríamos recomendar a nuestros caminantes que habría una fórmula para detectarlas? Mira, sí, fíjate que una de las cosas, que eso lo he vivido durante mucho tiempo, de las creencias de la mente subconsciente, que sin darnos cuenta hemos metido en el mismo cajón de las creencias subconscientes las medicinas. ¿Qué quiero decir con eso, las medicinas? Me refiero a las etiquetas, ¿no? Una persona le pasa algo, va a un médico, el médico le dice lo que tiene, entonces ya se siente mejor porque lo que tiene un nombre, ¿sí? Entonces hemos metido a las creencias del subconsciente en el mismo cajón que ese. Es decir, a mí me pasa algo y de repente me entero de que tengo unas creencias subconscientes y ya me siento mejor porque sé que estoy actuando, o sea, que digamos que no soy yo, entre comillas, sino es la información que tengo en mi subconsciente. Eso está muy bien al principio. O sea, como principiantes de cambio de creencias está bien darse cuenta de que tenemos una información en el subconsciente. El paso 2 es darnos cuenta de que esas creencias están creando nuestra realidad. Por tanto, si observamos nuestra realidad, vamos a podernos darnos cuenta de esas creencias. Que sería también una forma de responsabilizarnos. Claro, claro. De hecho, una vez me acuerdo cuando yo empecé en mi camino a los 2 años o así, que ya enseguida encontré una herramienta que se llama Psyche y yo para mí fue muy congruente y conocí a Bruce Lipton, que es un doctor en biología, que bueno, es alguien muy importante en el mundo de las creencias, escribió un libro que se llama La biología de la creencia y explica muy bien esas cosas. Yo le pregunté, Bruce, ¿cómo me doy cuenta? O sea, la misma pregunta que acabas de hacer ahora. ¿Cómo me doy cuenta de las creencias que tengo en mi subconsciente? Y se me quedó mirando así, porque aparte Bruce tiene como una energía súper bonita y me dijo, Eva, mirando tu realidad. Entonces, claro, me di cuenta de que cuando uno cree que en el subconsciente tiene creencias que no sabe, está como medio atrapado. Porque si esas creencias que no sabe no tienen un efecto en su realidad, ¿qué más da? Claro. ¿No? Es como tener un armario con ropa que no me pongo, ¿qué más me da? ¿Sí? En cambio, si cada vez que saco la camiseta que más me gusta está manchada o tiene un agujero, entonces eso está provocando algo, ¿sí? Entonces, primero no nos preocupemos en general, porque preocuparse es ocuparse de algo que todavía no ha pasado. Y no le pongamos atención a una cosa que no está teniendo un efecto en nuestra realidad. Vamos paso a paso. Entonces ya podemos olvidarnos de las creencias del subconsciente. ¿Por qué? Hasta que no se hagan conscientes y tengan un efecto en nuestra realidad, no sirve de nada. Sería como estar dando golpes al aire. Y Eva, ¿cómo nos afectan las falsas obligaciones que nos ponemos? Los tengo que, es que no me queda más remedio. Para mí nos destrozan la vida. Hacen que no hagamos lo que realmente queremos hacer. Y si uno no hace lo que realmente quiere hacer, su vida está destrozada. Entonces, la mayoría de malestares creo que vienen por eso. Fíjate que no hace falta, porque a veces las personas dicen, bueno, pero claro, es que tú no lo entiendes, porque yo tengo que hacer muchas cosas. Y sí lo entiendo, primero porque yo también estuve en ese momento, y luego que no estamos diciendo que cambies radicalmente y de repente dejes de ocuparte de tus facturas o de tus hijos o de lo que sea que tú creas que tienes que hacer. Lo único que estamos diciendo es que empieces a darte cuenta de que lo haces porque quieres. Y en ese momento podrás transformar lo que está pasando. Porque el tener que es una obligación. Y si yo me obligo, no estoy en la energía de crear. En cambio, si me doy cuenta de que estoy eligiendo lo que quiero, por la razón que sea, no importa, porque me han programado así, porque mi madre me lo dice, da igual, no importa, la razón, pero yo estoy haciendo algo porque quiero, entonces podré seguirlo haciendo
y lo haré con una energía diferente y podré ver más cosas porque estaré cambiando mi sistema de creencias sin haber cambiado nada todavía fuera. ¿Se entiende? Claro, Eva, se entiende muy bien. Está claro que tenemos que cambiar dentro para después verlo fuera. Yo me hago la pregunta, porque creo que es importante también señalar esto. ¿Estamos poco comprometidos con nuestros sueños? Creo que sí. Y no es una cosa que hagamos porque a ver, ¿cómo lo explico claramente? O sea, creo que no parar en nuestra vida y no asumir esa responsabilidad de la que hablabas antes hace que incluso nos olvidemos de nuestros sueños. Claro, que ni siquiera nos demos cuenta de cuáles son nuestros sueños. O sea, la pregunta debería empezar antes. Claro. Caminante, ¿te has dado cuenta? ¿Has mirado dentro de ti cuáles son tus sueños? Y el segundo paso sería, ¿te comprometes a llevarlos a término, a realizarlos? Claro, y me acuerdo una vez una chica que me decía, pero es que Eva, yo no sé qué es lo que me gusta. Y te digo una, y hay muchas personas que lo dicen, ¿eh? Muchas. No sé qué es lo que quiero, no sé cuáles son mis sueños. Y es normal, porque al final lo que hace nuestro sistema, que es inmensamente inteligente, ¿eh? Cuando digo nuestro sistema me refiero a todo, cuerpo, mente, alma, energía, da igual, llámale como quieras, lo que hace es apartarlo, ¿no? Porque si yo no lo estoy utilizando, porque en realidad lo que estoy es siguiendo lo que me han dicho que tengo que hacer, y como voy a conseguir mi felicidad, lo que hago al final es apartarlo. Entonces, esa chica me decía, ¿entonces qué hago? Yo le decía, observa, simplemente tú eres como una hoja en blanco, entonces, ¿crees que no sabes cuáles son tus sueños? Observa. Y entonces date cuenta de si te paras a mirar, da igual, una flor, un escaparate, una moto, el cielo, da igual, cualquier cosa. Fíjate dónde pones tu atención. Y en el momento en el que salte el juicio de esto es una tontería, ahí está tu sueño. Eva, siempre vivimos un poco pensando que nuestras obligaciones son lo primero y tú en tus conferencias dices precisamente lo contrario, ¿no? Lo que estás diciendo ahora, que lo más importante en la vida es disfrutar. Sí, es que creo que si no disfrutamos nada vale para nada. De hecho, una cosa muy bonita es que al final mi sensación es que los sueños no están ahí para cumplirlos solamente, ¿eh? No solamente están para cumplirlos, están para que averigüemos quiénes somos. O sea, como hemos perdido, no sabemos quiénes somos, los sueños están ahí para averiguarlo otra vez. Entonces nuestras obligaciones no nos dejan ver qué es quién somos y por tanto nuestros sueños, y ellos sí saben el camino. Entonces, ahí, que bueno, todo esto tiene lo que decíamos al principio, su parte de práctica y de entrenamiento y demás, ahí es cuando, si soltamos las obligaciones, o es más, si convertimos nuestras obligaciones en algo en lo que podemos disfrutar, también se irán transformando. Es decir, alguien que oiga esto y esté trabajando en un lugar que no le guste, pues quizás todavía no está preparado, digo quizás porque nunca se sabe, pero quizás todavía no está preparado para cambiar su lugar de trabajo. Y a lo mejor puede empezar a disfrutar de algo de su lugar de trabajo. ¿Sí? Aunque sea empezar a hablar con la persona con la que nunca ha hablado y de repente puede empezar a disfrutar de cosas pequeñas en una obligación. Y poco a poco se irá transformando. Lo bonito de todo este camino es que llega un momento cuando uno está vibrando en cierta frecuencia, que lo que no vibra en esa frecuencia se va automáticamente, se va solo. No hace falta hacer nada. Hacer nada en el sentido de obligarnos a hacer algo, ¿eh? Es algo así como reconectar con nuestra grandeza interior. Eso es algo que me gusta mucho. Son palabras que para mí son muy potentes, las de la grandeza interior. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos creído tan pequeños. Sí. Es más, a veces nos seguimos creyendo tan pequeños que darnos cuenta de que esa grandeza es nuestra, es que estamos vivos, que
que podemos hacer lo que queremos, que podemos, como tú decías antes, contribuir. Me ha encantado la frase, ¿no? Lo de contribuir al bienestar de otros. Sí, de que podemos sentirnos satisfechos, podemos sentirnos felices, podemos crear, podemos compartir, podemos cooperar. Eso es grandeza. Pero claro, pero yo te estoy escuchando, Eva, y yo me doy cuenta de cuánto de esto son creencias. Es decir, en la medida en que yo estoy totalmente, y que creo, Patricia, tú también, ¿no? Totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo, con ese saber, que para mí es una certeza, ¿no? Que formo parte de ese milagro de la vida, que puedo hacer cosas, que tengo libertad, que estoy para realizar mis sueños, incluso acompañar a otros a realizar los suyos. Esto me conecta directamente con mi grandeza. Pero, claro, ¿y si de todo esto yo no me creo nada? Pues simplemente será tu momento. Volvemos al inicio del programa y decimos que no sea tu momento ahora no quiere decir que no lo sea mañana. A mí este concepto me ha encantado, Eva, porque creo que a muchos de nuestros caminantes les puede dar luz. Claro, y aprovechando tu frase, también hay dos cosas más que pueden dar luz a lo que has dicho, que es no utilizar el pero, porque el pero está anulando lo anterior, y no utilizar el y sí, porque, primera, no tenemos una bola de cristal, y si la tuviéramos, lo que haríamos es proyectar lo que queremos, no lo que no queremos, ¿verdad? Qué importante es el lenguaje también para crear, ¿verdad? Es lo primero, y de hecho es sabiduría de toda la vida. Lo primero es el verbo. O sea, en realidad estamos con información de toda la vida, de miles de años, y esa conexión con uno mismo, que tiene que ver con escuchar lo que decimos, hace que frenemos, que paremos en el momento en el que seguimos diciendo lo mismo. Entonces, si yo sigo diciendo lo mismo, me va a pasar lo mismo. Y si empiezo a decir las cosas diferentes, me van a pasar cosas diferentes. Qué interesante esto, Eva, que estamos llegando al final de la entrevista, pero sí que nos gustaría que esto se quede como un gran regalo para los caminantes, que si yo empiezo a hablar diferente, es un primer paso, ¿no?, para iniciar ese proceso de cambio, la realidad que voy a ver ante mí también va a ser diferente, porque no es lo mismo que algo valga la pena que valga la alegría. Es que no es lo mismo. Claro, fíjate la sensación que uno tiene, hasta uno puede detectar la sonrisa de alguien, ¿no?, cuando dice que algo vale la alegría en lugar de la pena. Es que realmente hay micromovimientos que el cuerpo hace y que el sistema hace que nos llevan a un lugar o a otro. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando uno está haciendo algo, entre comillas, vamos a llamarle poco común, ¿vale? Como yo que sé, saltar de un avión o pilotar una moto en circuitos o da igual, o escalar, algo que requiere mucha atención, ¿vale? Cuando hacemos cosas que requieren mucha atención, los micromovimientos crean un efecto espectacular, que eso se ha dicho muchas veces con el famoso aleteo de una mariposa, ¿no?, que es algo pequeño que tiene un efecto muy grande. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo empiezo a decir lo que quiero decir. Lo que nos pasa es que la programación nos ha hecho que el castigo y la recompensa esté tan metido en nosotros que cuando empezamos un camino, empezamos a caminar, y ay, mira, me he dado cuenta que lo que digo no me está ayudando, vale, voy a cambiarlo. Y de repente, después de 3 veces de cambiarlo, en la cuarta, vuelvo a mi hábito anterior, porque llevo 30 años haciendo lo mismo, no por nada más, no hago lo que quería hacer, ¿y qué hago automáticamente? Me castigo. Pues invitamos a los caminantes, Eva, a que empiecen ya a cambiar esa actitud, a cambiar su vocabulario, a empezar a cambiar los ojos con los que ven la vida y donde ponen el foco de atención. Gracias de corazón por haber caminado con nosotras en este programa, por habernos enseñado a crear la vida y haber compartido tu experiencia y tu saber con todos nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un auténtico placer, Eva. Un abrazo. Gracias, un abrazo.